Bien, esto es algo del plantel, ¿no?, de las actividades que desarrollamos y que tratamos de integrar en un programa a largo plazo que nació con un proyecto y que se ha desarrollado en otros muchos, y nosotros vamos a hablar ligeramente, simplemente con unas pinceladas del proyecto del que nació todo este tinglado y de uno de los programas, de los proyectos protagonistas, ¿no? Y eso se integra, o por lo menos sí quiero también presentar qué es lo que somos o qué es lo que queremos ser. Nosotros hemos acuñado un lema, en realidad no lo acuñamos nosotros, lo acuñó Fernando Sáez Lara, que sí, pues hay que decir estas cosas, ¿no?, que se sienta ahí, es el de la gratuidad en los museos, a la que bueno, nosotros también nos suscribimos, que es diseñar nuestro entorno. Diseñar nuestro entorno desde el museo quiere decir diseñar con el entorno, diseñar desde la participación, con el protagonismo de eso que se ha dado en llamar sociedad civil, que a veces se interpreta solo de forma restrictiva, es decir, de aquellos que patrocinan o pagan, pero la sociedad civil somos todos y el nuestro es un servicio público, ¿no? Desde ese punto de vista nosotros nos hemos comprometido con una responsabilidad social, una locución un tanto manida, de origen empresarial, pero que hoy por hoy a nosotros nos sigue sirviendo, y por eso dentro de nuestros objetivos incluimos ese museo con responsabilidad ética, que es uno de los puntos sobre los que pivota toda nuestra actividad, incluso todos los otros objetivos que se pueden leer aquí, ese museo interpretativo, activador de riqueza, comunicativo y sistémico, pivota en mayor o menor grado sobre esa posición de responsabilidad ética y sobre nuestros activos principales, nuestras colecciones y nuestro equipo, que vamos a presentar simplemente con un pantallazo de algunas de las cosas que tenemos en el museo, que no solo son objetos bonitos, susceptibles de ser leídos desde un punto de vista formalista, sino que pretendemos colocar en contexto y reinterpretar, ofrecer como materia para todos aquellos programas en los cuales el museo trata de irse desarrollando con la participación de esa sociedad civil, que es la que deseamos o la que estamos tratando de que determine cuáles son nuestras líneas de actuación, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy especialista en mobiliario, pero hacer una exposición sobre mobiliario nos interesará a mí y a dos más, a mí porque me gusta y a dos más para criticarlo, ¿no? Porque, en fin, ya sabes, esas cosas yo lo era mejor y tal, pero en realidad un museo es otra cosa, creo que a todos se nos alcanza, perdón por la broma, también un poco boba, pero con nuestro equipo es con lo que nosotros deseamos y estamos tratando de desarrollar este programa. Nuestro equipo no es este, somos muchísimos menos, pero aquí hay muchas personas en esta foto expresiva, muchas personas que han trabajado en el museo y hayan tenido con nosotros una relación laboral, una relación de voluntariado o una relación que estribe o que simplemente estribe en la participación en alguno de nuestros proyectos, puesto que a estas alturas todos los proyectos importantes o en todos los proyectos importantes vamos de la mano de otros tanto usuarios como, iba a decir, especialistas, personas con conocimientos o destrezas especiales que se pueden allegar para que nuestros productos culturales crezcan, ¿no? ¿Cuáles son los dos proyectos? El primero es una exposición que se llamó Diseño contra la pobreza, una historia de superación, que en realidad dirigió otro compañero que está aquí, Luis, el de la barba. Es un compañero de... Sí, bueno, Luis Caballero García, pero bueno, prácticamente todos lo conocéis. Fue el director del proyecto y además el que vino al museo con el deseo de realizar este proyecto, que fue evolucionando hasta que acabó en un producto que es el que voy a tratar muy brevemente de describir ahora. Luis es una persona de largo recorrido, es para una conferencia de 1 hora o 2, yo voy a tratar de hacerlo en mucho menos tiempo. Y este proyecto nos introdujo en esa vía que a nosotros nos interesa, que es trabajar productos culturales con valor terapéutico e integrador para esos colectivos en riesgo o en situación de exclusión social, ¿no? En los cuales, bueno, pues los objetivos son en general eso de combatir los estigmas asociados a estas situaciones, promover el valor integrador de la cultura como agente para la recuperación de la identidad y de los vínculos sociales perdidos y, fundamentalmente, para dar voz a aquellos que trabajan con nosotros o junto a nosotros, ¿no? De hecho, una parte del proyecto se llamó con sus propias palabras, aparecerá dentro de un momento, y ahí se expresará mejor, ¿no?, aquello que ahora yo estoy tratando por lo menos de enunciar. Y eso nos ha permitido, estos proyectos
nos han permitido también cambiar o transformar el modelo de actuación del museo, ¿no? En general, ahora mismo los emisores de nuestros productos culturales fundamentales son los grupos de proyecto, es decir, alianzas, tampoco me gusta mucho esa palabra, pero bueno, vamos a dejarlo así, de profesionales y de colectivos que nos permitan trabajar de una forma igualitaria para emitir esos productos. Es el museo, el modelo del Museo Media, que es museo mediador, pero también un museo que se ofrece como materia para que todos aquellos que usan el museo, que construyen el museo, es decir, todos trabajen con él, ¿no? ¿En qué consistió este proyecto Diseño contra la Pobreza? El año 2010 era el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social y nosotros nos buscamos un hueco en aquella celebración, porque las celebraciones siempre vienen al pelo, bueno, pues a veces solo para buscar subvenciones, pero otras veces porque son verdaderamente importantes, ¿no? Y Luis nos propuso centrarnos en las personas sin hogar y después de muchos dimes y diretes, porque ya digo, este proyecto evolucionó desde una posición un poco más tradicional hasta la que vamos a ver ahora, hasta el resultado que vamos a ver ahora, realizamos un proyecto colaborativo en el cual intervenía la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, el propio Luis como director del proyecto, el personal del museo, la Asociación de Diseñadores de Madrid, DIMAD, varias ONGs, las ONGs en las cuales las personas sin hogar o personas que habían padecido el sinhogarismo estaban ahora integradas para, digamos, luchar por sus vidas, ¿no? Arrels, RAIS, Provivienda y alguna más, Cruz Roja también en último término, se integraron en el equipo de trabajo. Sociólogos de la Universidad Complutense de Madrid, otro sociólogo, Javier Fernández, que también ha trabajado como asesor de diseñadores, y los usuarios de los hogares de transición, ¿no? Que al final, como todo este proyecto nos hizo crecer, partíamos de una posición, por lo menos para el personal del museo, no ya para Luis, que fue el inspirador del proyecto, quizá un poquito más distante, pero poco a poco vimos cómo todo el proyecto crecía y se transformaba gracias a su participación, ¿no? Estas personas que han padecido una sucesión de traumas, carencia de apoyo, han terminado en la calle y en esos hogares de transición están recuperando a los otros y reconstruyendo su propio yo, ¿no? Y con esas dos premisas, lo primero que se hizo, porque este proyecto se articuló en varias actuaciones, fue convocar un concurso internacional de diseñadores que se llamaba Ideas contra la Pobreza. Este es el resultado, porque hicimos una pequeña exposición en la que mostramos los mejores proyectos que habían pasado por un tribunal que organizó la Asociación de Diseñadores de Madrid para que también estuviera ese ingrediente del buen diseño en un determinado sentido, en tanto que el buen diseño en otro determinado sentido fueron las ONGs las que establecieron el filtro y los criterios de selección y de proyección, ¿no? Aquí mostramos las 17 mejores propuestas, pero luego tuvimos también 2 accessit y 3 premios que voy a mostrar ahora. Esto es uno de los premios. Yo recuerdo que estaba en el tribunal, bueno, en el equipo, ¿no? que abría los proyectos, y lo primero que sentimos con esto fue estupor, ¿no? ¿Qué es esto? Esto en realidad es una pieza de metal que se puede doblar por esos puntos que ven ustedes ahí, con la cual se pueden hacer cosas. Lo más simple que se puede hacer es un taburete. El que se ve detrás es Curro Claret, el diseñador que ganó este primer premio. Y lo que pretendía era que con esas piezas simples, fácilmente industrializables, las personas sin hogar, o nosotros mismos, es decir, en ese sentido cada cual puede hacer de su papá un sayo, construyera un objeto que fuera suyo propio, con sus manos, y que significara algo desde cualquier punto de vista para él en su vida cotidiana, ¿no? El propio Curro, además, en cuanto supo que había sido seleccionado, se lanzó con Arrels, con la ONG, a realizar un taller con las personas con las que trabajaba Arrels, y por último aquello terminó toda una exposición, una galería de arte contemporáneo, es decir, se fue cerrando un círculo, ¿no? que mostraba un poco la derrota de un proyecto como este. Alberto Marcos también recibió otro de los premios, es un diseñador madrileño que lo que hizo fue
proponer un sistema modular para poder amueblar una de esas casas de acogida, sea teniendo en cuenta cualquier espacio posible, con una compartimentación que permitiera trabajar esos dos niveles, el de la intimidad y el de la socialización. Este es un pequeño ejemplo, luego saldrá algo más, un poco desabrido, ¿no?, en la crudeza de la simplicidad de los materiales. Y por último, Marina Bernardo propuso esta vivienda H1-H2, en la cual, con unos espacios también muy aprovechados y reducidos, desarrollaba un modelo, ¿no?, que no es nuevo, que consiste en ir maclando, ¿no?, contrapeando espacios en unas habitaciones en las cuales, en vez de alojar a 2 o 3 personas con la subsiguiente pérdida de intimidad, se aprovechaba muy bien el espacio para que todas las funciones de esa vida privada, digamos, tuvieran un área, ¿no?, de desarrollo suficiente y grata, ¿no? El segundo proyecto, una vez que teníamos ya esto resuelto paralelamente, se desarrolló el proyecto con sus propias palabras, que dirigió Rocío Castillo, que es esta dama que ven ustedes con las gafas. Bueno, el otro no lleva gafas y además no es una dama, ¿no? Sí, y además con el bebé. El bebé estaba en la tripa cuando desarrolló el... Exacto, esto es a posteriori porque estaba embarazada cuando dirigió este proyecto. Y el proyecto, a grosso modo, consistió en lo siguiente. De acuerdo con las ONGs, tuvo un acceso supervisado por profesionales a los usuarios de las casas de acogida, que se trataron, digamos, tanto como informantes desde un punto de vista antropológico, como participantes en la construcción de la exposición y la exposición final, que ahora veremos cuál es, y precisamente en la construcción de ese discurso, esas personas, ¿no?, ese grupo, ese colectivo, fue creciendo y adquiriendo un papel protagonista. Se realizaron 17 entrevistas abiertas, se filmó una cantidad enorme un número muy largo de horas, y a partir de ahí la exposición se replanteó. En primer lugar, tuvimos que rehacer toda la estructura, ¿no? Pensábamos no solamente exponer todos esos objetos que habían diseñado los diseñadores, articulando una casa de acogida ideal, pero el aporte de los objetos que habían significado algo en la calle para todas esas personas que trabajaban con nosotros nos hizo configurar un área inicial que fue Tesoros de la Calle. Ahora veremos alguna imagen, ¿no? También nos iluminó o contribuyeron, ¿no?, a determinar cómo iba a ser esa segunda parte de la exposición, ese supuesto hogar de acogida, en función de lo que había supuesto, del criterio de análisis, ¿no?, que aplicaban al pensar que había supuesto ese hogar de acogida en sus propias vidas, de tal forma que hubo que articular un discurso secundario que complementaba los diseños expuestos y que completaba la exposición, dándole una profundidad que no tenía en un principio, ¿no? Y también, al hablar con ellos de cómo te gustaría que fuera tu futuro, todo aquello nos inclinó a introducir un nuevo área expositiva, o por lo menos, bueno, un nuevo área expositivo, sí, porque englobaba más cosas, que atendía a la pregunta ¿qué necesitas para ser feliz? Una pregunta final dirigida a todos, ¿no?, que emanaba de su posicionamiento, digamos, a lo largo de todas estas entrevistas. El carácter terapéutico que tenía, en principio, este proyecto, la reflexión, ¿no?, sobre su propia situación, se vio enriquecida con el ingrediente de autorrealización e integración social a través de la participación activa en la exposición que, como ya he dicho, se enriqueció sustancialmente con su participación. No he ido dándole a la tecla, pero aquí están los participantes en el proyecto, algunos de ellos, y una imagen de cómo fuimos articulando ese discurso secundario que no solo determinó, pues, cambios museográficos, ¿no?, cambios en el discurso, sino que también nos incitó, pues, a colocar sus testimonios como protagonistas, tanto en letra escrita como en una selección, ¿no?, de esas entrevistas que realizaron. Y aquí simplemente voy a terminar pasando unas imágenes de la exposición, ese Tesoros de la Calle, con la frase de Andrés Calamaro en un hotel de 1000 estrellas,
como fondo en el cual, sobre esos pedestales, ¿no?, de periódicos que evocaban esa situación de calle, se situaron los objetos caros, los objetos que les habían servido de apoyo, ¿no?, a todas estas personas en la calle. En algunos casos, pues una botella de cerveza, un libro o, como en este caso, un dibujante que había trabajado para Bruguera durante muchos años, que lo había pasado 15 años en la calle, pues nos dejó sus achiperres de pintar para expresar también, ¿no?, ese mundo que se había sabido crear en ese lugar, ¿no? Este es otro de nuestros protagonistas, el de la lata de cerveza, con lo cual los objetos adquieren otra lectura, otra significación, que también nos ha hecho pensar sobre qué significan los objetos en general en nuestras colecciones y nos ha hecho apuntar también nuevas perspectivas para el acopio, ¿no?, de piezas para la colección. El hogar de transición, un hogar en el que se trabajaba tanto la intimidad como la socialización, desde una zona de talleres, una zona pues, más parecida a un salón, un mueble comunitario para organizar el trabajo, la distribución de las horas del día, los mensajes que se cruzan, ¿no?, la parte de la higiene, esto también es parte del proyecto de Alberto Marcos, sería una cocina que tiene en su interior ese cuarto de baño, ¿no?, en ese cubículo se disponen los sanitarios y es algo fácilmente desplazable, simplemente necesita un enganche a las redes de luz y de agua, ¿no? El proyecto de Marina Bernardo con añadidos porque la participación de los alojados en los hogares de transición pues nos hizo incorporar ingredientes que enriquecieron la exposición. Por ejemplo, ahí se ven unos peluches, ¿no?, porque otra de las protagonistas se había rodeado en esa casa de acogida de peluches, ¿no?, como esos, en fin, un símbolo de ese cariño, ¿no?, del que deseaba recuperar, y en realidad, bueno, estos son los peluches de los hijos y parientes del personal del museo. El tercer área se denominaba Diseño para la Inclusión y mostraba campañas destinadas a despertar, ¿no?, la sensibilidad y a incentivar, incentivar no es el término, pero no se me ocurre otro, la inclusión social. Nosotros realizamos una que a Luis no le gustó mucho al final, la de Enlázate contra la pobreza, pero bueno, había otras, como por ejemplo esos puntitos amarillos que se ven al final, son los marchamos, ¿no?, las etiquetas de unas llaves. Es una campaña irlandesa que consistió en dispersar por la ciudad llaves, y en los países civilizados se devuelven las llaves a sus propietarios, pero cuando el que recogía las llaves iba a mirar la etiqueta veía que eso pertenecía a alguien que no tenía hogar, ¿no? O esta, que para mí es la más impresionante, todas las casas donde han vivido personajes notorios tienen una placa conmemorativa, y esa placa conmemorativa en este caso es esta Emma O'Brien, que murió al lado de uno de estos, una persona que estaba en la calle que murió al lado de uno de estos generadores, ¿no?, de electricidad. No voy a insistir más y terminábamos con esta pregunta: ¿qué necesitas para ser feliz?, que verdaderamente nos tocaba a todos, ¿no?, en la línea de flotación, en la que contábamos con los testimonios de las personas que habían participado con sus propias palabras, pero en la cual participaba también el público para revelar pues, esa finalidad, ¿no?, de inclusión, que era el objetivo de la exposición. Aquí vemos una visita de los protagonistas. José Infante está señalando su nombre en la lista de créditos, una lista de créditos hecha con un poco de buen sentido en esta ocasión. Y bueno, voy a pasar por encima los resultados y simplemente decir que merecimos una mención de honor de Ibermuseos en el año 2011. Voy a hablar del proyecto Enganchados al Arte. El proyecto Enganchados al Arte tiene algunas cosas en común con el que acabamos de ver, pero muchas que son completamente diferentes. Es un proyecto mucho más sencillo porque no implicó a un montón de instituciones ni a un montón de personas, digamos, ajenas al museo. Es un proyecto de colaboración entre el Centro Abierto Casa de Campo de Cruz Roja, donde acuden drogodependientes en proceso de rehabilitación, y el Museo Nacional de Artes Decorativas. Hasta la fecha ha tenido 2 ediciones. La primera edición dio lugar a la exposición Mi Techo, mi espacio íntimo, mi hogar, y la segunda, la exposición Incorporarte, Travesías de Luz. ¿Nos muestra?
traído, en la primera no hubo dinero ni tiempo y no se hizo cataloging, en la segunda se hizo un cataloging que los tenéis fuera para quien le interese llevárselo, cogerlo, leerlo o lo que queráis. La primera edición de Enganchados al Arte, bueno, enlaza además directamente con Diseño contra la Pobreza, porque este proyecto nació de una visitante que vino a ver Diseño contra la Pobreza. Esta visitante, arteterapeuta voluntaria que trabaja en el Centro Abierto Casa de Campo, bueno, pensó al ver la exposición que quizá era un sitio al que podría acudir para trabajar este tipo de temas, y un día se puso en contacto con el Departamento de Difusión y Comunicación del museo y nos propuso. Era un proyecto que no tenía, es decir, no tuvo el recorrido, por supuesto, de Diseño contra la Pobreza. Fue un proyecto que se fue construyendo muy sobre la marcha. Hay que tener en cuenta que muchas veces las personas con las que trabajamos, y en este caso el colectivo así lo es fluctuante en muchísimos sentidos, ¿no? Fluctúa personalmente, fluctúa en su participación, entonces hay que ir modificando, cambiando cosas a medida que avanzan. Me has quitado el reloj. A medida que avanza. Entonces, los participantes vinieron al museo, también fuimos del museo a verlos al centro, a la Casa de Campo, se hicieron 2 talleres y finalmente se montó la exposición. Bueno, la exposición tenía por una parte unos poquillos paneles, ¿no? En este panel vemos sus imágenes, unos querían aparecer, otros no, bueno, aparecieron sus fotos, no querían que estuvieran sus nombres, y estaba constituida de diversos objetos que ahora veremos. En la visita al museo, ellos descubrieron que había muchas cosas que les iban a sugerir otras, ¿no? Entonces, el trabajo de arteterapia, es decir, la utilización del arte como una herramienta terapéutica, pues estimuló su creatividad para hacer cosas que les sugería lo que veían en el museo. Claro, los objetos que tenemos en el museo se prestan especialmente a eso, ¿no? Son objetos de nuestro entorno, que nos rodean, objetos que precisamente en muchos de estos casos no les rodean porque ellos siguen en la calle, ¿no? Acuden al centro por la mañana, acuden al centro para ducharse, para comer, para recuperar hábitos de salud y para tener diversos talleres y desarrollo de destrezas, ¿no? Entre ellos está el taller de arteterapia. Entonces, la arteterapeuta y ellos decidieron, porque todo ha sido siempre un trabajo de colaboración mutua, ¿no? Y luego nosotros descubrimos también bueno, pues, para qué servían, ¿no? Como ha dicho Sofía, nuestros objetos, además de para lo que pensábamos que servían, ¿no? Bueno, pues ellos, a partir de esta visita, decidieron pues, que iban a trabajar sobre esta idea, ¿no? Sobre la idea de hogar, sobre la idea del techo, del hogar y de lo que significa tener un espacio íntimo. Vemos algunas fotografías, algunas impresiones antes del montaje. El montaje fue también muy bonito, trabajamos, bueno, pues todos y ellos trabajaron conjuntamente con nosotros, quiero decir, estábamos trabajando todos juntos, mezclados allí en la sala de exposiciones, y cada uno pues iba aportando lo suyo. Hicieron instalaciones también y obras individuales en función de lo que ellos sentían. Aquí vemos ya imágenes de la inauguración. Antes decía que una de las cosas en común, bueno, no he dicho cuál de las cosas en común tenía el proyecto anterior y es que en ambos casos la retroalimentación, es una palabra un poco retorcida, ¿no? Traducida, o sea, que se usa feedback, pero como el castellano y Sofía le gusta usar el castellano, digo retroalimentación, pues que es fea, ¿no? Pero bueno, es decir, la recompensa, ¿no? La recompensa que hemos tenido mutua ha sido muy clara desde el principio, muy sencilla y valorada desde un punto de vista experimental, es decir, no hubo esos recursos, no hubo la participación en un año internacional de nada, y entonces, bueno, pues ha sido una valoración experimental de lo que ellos sentían, de lo que ellos decían, de lo que se hizo después, de lo que se hizo en la inauguración, ¿no? La primera inauguración fue muy emocionante y la segunda también, vino mucha gente. Ellos se atrevieron, bueno, pues es que es oye, ahora se me ha olvidado el nombre de esta persona, de la Cruz Roja. ¿Dónde está nuestro compañero de Cruz Roja? El presidente. No se le olvida el nombre del el presidente de Cruz Roja Madrid, ¿verdad? El presidente de Cruz Roja Madrid es que ha venido y ya, jolín, me da rabia que se me haya olvidado el nombre. Entonces, algunos participantes se atrevieron, quiero decir, ellos, o sea, algunos no habían entrado jamás en un museo.
no tenían, y vamos, ni pensaban que iban a entrar en la vida, porque pensaban que era algo totalmente ajeno a sus vidas. Algunos sí, porque, bueno, pues también, como ha dicho Sofía, hay veces que se cae en este tipo de situaciones teniendo una vida normalizada, ¿no? Y una instrucción o una educación formal adecuada y, bueno, pierdes un trabajo, te divorcias, se te muere un hijo, en fin, pasan 1000 cosas en la vida y acabas rindiéndote, ¿no? Entonces ellos explicaron lo que sentían. Una de las cosas que dijeron fue que no se imaginaban, en la propia inauguración, ¿no? Cuando se les preguntó, oye, bueno, ¿y cómo os sentís? Pues yo estoy alucinado, porque es que, claro, creía que nos ibais a meter ahí en un ladillo, en un rincón, y de repente estamos en estas salas tan bonitas, tan luminosas, y bueno, eso les hizo sentirse bien. Y es lo que nos decían, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos a gusto. Estamos a gusto, hemos estado bien. Entonces, esa recompensa, aunque solo fuera ese día, que fueron muchos más, ¿no? Pues vemos que hicieron algunas instalaciones, ¿no? Como esta, que son platos y botellas de arena, ¿no? Bueno, pues están y no están, ¿no? Bueno, yo no sé cómo interpretarla porque es una obra de arte contemporáneo bastante profunda. Otra cosa muy chula y además de mucho trabajo fue esta maquetilla. Entonces, la maquetilla arriba es que no se ve muy bien y no tenía una foto mejor. En la maquetilla, la parte de arriba es un cajero de Caja Madrid donde vivió esta persona durante mucho tiempo. La segunda es una interpretación de nuestra cocina valenciana, que le gustó un montón y hizo una interpretación. La tercera ya es debajo de un puente, ¿no? Lo que tenía debajo de un puente. Y esta era pues, un resumen de su vida, de lo que él había sentido. Otros objetos pues, inspirados en nuestras colecciones, de cerámica, etc. Otra de las cosas, bueno, también hablaron en la radio, también vinieron después con sus familias, ¿no? Algunos venían en alguna foto que hemos visto pues, con sus hijos y señalaban su obra o con las relaciones que habían perdido y que estaban recuperando ahora, ¿no? En ese proceso de intentar reconducir su vida. Bueno, en realidad todos lo hacemos todos los días, ¿no? Intentar seguir adelante. Y había un libro de visitas en el que hay volcados pues, muchos comentarios, algunos dirigidos al museo, otros dirigidos a ellos, y que son comentarios muy valiosos como valoración, no como una evaluación formal, pero sí como valoración de lo que significó, ¿no? Hubo gente que realmente dijo que le gustaba que el museo fuera por aquí, ¿no? El proyecto es Enganchados al Arte y esta es la segunda edición, la de Incorporarte, Travesías de Luz. En el caso de Incorporarte, el trabajo, la idea sobre la que se trabajó, la arteterapeuta les propuso trabajar porque al ver también cómo se sentían ellos en el museo y la relación que tenían con nosotros, empezó a darle vueltas al tema de la propia imagen, ¿no? La propia imagen, el cuerpo, de ahí el título de la exposición, bueno, que juega con incorporarse a la sociedad, con el cuerpo y con el arte. La propia visión, cuando uno está hundido, pues se deteriora la imagen que tiene de uno mismo, lógicamente, ¿no? Uno cree que no vale para nada y desde luego pues se siente poco valorado por los demás, porque cuando uno no se valora a sí mismo, pues difícilmente te valoran los demás. Entonces, el trabajo se incorporó en este caso un fotógrafo profesional, Alberto Herrero, al que vemos ahí vemos también a Elena González, la arteterapeuta. Entonces, se trabajó con ellos para que ellos decidieran de qué manera querían ellos mostrar cómo se sentían cuando estaban en el pozo, cuando estaban en la oscuridad total, cómo se estaban sintiendo ahora, ¿no? En el proceso y cómo querían verse al final. Eso ayuda porque muchos luego comentaban que lo que sintieron es que al final sí podían ser personas normales, ¿no? Personas normalizadas, entre comillas, ¿no? Tuvieron la ayuda también de una maquilladora voluntaria y entonces, bueno, ellos decidieron en algunos casos, aquí vemos parte del proceso de trabajo, en algunos casos las imágenes eran muy duras, ¿no? Ellos decidieron que cuando estaban atados en la esclavitud de la drogadicción se sentían así, completamente esclavizados. Y luego Kiala, que además vino a la primera, porque hay algunos que están en las dos ediciones, otros ya habían terminado y ya estaban en un piso compartido. Bueno, los caminos son diferentes, ¿no? Pero Kiala me acuerdo que vino a la primera inauguración con corbata, que estaba, y a la segunda digo, pero Kiala, ¿dónde está la corbata? No, todos han venido en corbata y yo estaba el único que... Pero él quería verse así, ¿no? Él quería ser, bueno, pues estar con la música. Aquí hay otras sesiones de trabajo también en el museo se hablaron, hicieron muchísimas fotos, hicieron un trabajo muy, muy difícil para ellos, ¿no? Ellos lo contaban y algunos lo cuentan aquí, porque luego ellos
manuscrito, el manuscrito se ve aquí y los textos están transcritos aquí, porque no tengo todas las imágenes, de lo que ellos sintieron, ¿no? Al hacer ese trabajo de introspección tan duro, porque ya habían pasado por esa parte tan dolorosa y tuvieron que volver un poco a ella, ¿no? Para ver cómo querían verse. Más sesiones de trabajo abajo en el museo, cuando hablábamos de las cosas. Algunas imágenes son duras, ¿no? Como la de Manuel. Antonio, bueno, es muy gracioso, Antonio habla del bocadillo de chorizo que le daba a su madre cuando volvía siempre a jugar al fútbol, y Ángel pues se decidía, esto lo talló él sobre una plancha de polispan, de corcho blanco, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidía que enterraba una parte. O Harry, que cogió a una amiguilla, una chica de atrecho, porque lo que quería era verse en el futuro pues con su pareja, con su familia. O Álvaro, que se sentía atrapado él sentía que salía de un cascarón, ¿no? Era lo que quería mostrar, de un cascarón que lo tenía atrapado. Claro, entonces se jugó con la creación artística por parte de este fotógrafo profesional, pero ellos todo el rato estaban volcando y diciendo qué es lo que querían transmitir. Se ha hablado antes esta mañana de la voz, ¿no? De que tengan voz, de que se oiga. Pues para ellos realmente fue muy importante la inauguración. Álvaro se explayó, además, en la inauguración y contó con mucha sinceridad que para ellos había sido algo muy importante. Entonces, esto es una recompensa inmediata. La cantidad de personas que se hayan beneficiado no es tan importante, ¿no? Como en este caso la calidad del beneficio, ¿no? Bueno, no tenemos un museo más grande, o a lo mejor, bueno, pues acogeremos a otros, o vamos por la tercera edición que está ahí en construcción, pero bueno, pues eso nos ha hecho la verdad sentir muy bien. El libro de visitas, en este caso, no fue libro de visitas, fue una instalación, había unos post-it de colores y la instalación empezó en negro y se fue llenando de mensajes de post-it de colores que pusieron las diferentes personas. Y muchas gracias. Eso es todo.